Todos bienvenidos a esta charla denominada Canadá como destino de profesionalización, que ha sido organizada por la Coordinación de Seguimiento a Graduados, que se encuentra dirigida por quien les habla, Joana Navarro, en conjunto con la empresa Global Opportunities. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo es informar a nuestra comunidad de graduados de grado y de posgrado acerca de las oportunidades migratorias que ofrece Canadá, enfocado a los profesionales. ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuáles son los requisitos de aplicación, proceso, provincia en las que ustedes pudieran encontrar alguna oportunidad profesional? Todas estas son algunas de las temáticas que la licenciada Gutiérrez nos va a informar el día de hoy. Voy a presentarla. La licenciada Mildred Gutiérrez es socia principal de Global Opportunities, con más de 10 años de experiencia en derecho migratorio canadiense y las licencias necesarias a nivel federal y provincial. Incluso cuenta con licencia para ejercer licencia en una de las provincias de Canadá para ejercer como consultor de inmigración por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía de CICC. Igual la licenciada nos va a hablar un poco al respecto. Entonces, licenciada, nos acompaña también el licenciado Luis Garnica, que es parte también de Global Opportunities. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les otorgo la palabra. Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bienvenidos. Y bueno, pues en efecto vamos a dar inicio a la charla en este caso y bueno, ya deberían empezar a ver ahí mi pantalla. Nada más ahí de repente si ven que volteo hacia otro lado es porque tengo diferentes pantallas. Pero bueno, pues vamos a empezar hablando respecto, ya mencionaron un poquito, mi nombre es Mildred y vamos a hablar específicamente de procesos migratorios canadienses. Inicialmente vamos a hablar de quién es Global Opportunities y bueno, pues nosotros somos un despacho que se dedica exclusivamente a trabajar con derecho migratorio canadiense. Entonces, bueno, pues dentro de los procesos canadienses ahí en la parte migratoria, pues son bastantes. Esta vez nos vamos a enfocar a hablar de aquellos procesos que están enfocados a llegar o obtener la residencia permanente, es decir, personas que a través de su perfil pueden llegar a establecerse dentro de Canadá con los derechos que ello confiere. Entonces vamos a hablar al respecto. En efecto, para poder ejercer se tienen que contar con las licencias pertinentes a nivel federal, es decir, a nivel país. En este caso, que ahí lo pueden ver con el logotipo rojo que está ahí, que es el College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego hay provincias como lo son Quebec y Saskatchewan que requieren licencias extras. En el caso de Quebec, nosotros no ejercemos para el área de Quebec por decisión propia. En este caso, si ustedes quieren llevar un proceso con Quebec, la idea es que lleven un proceso con alguien que esté situado, es decir, radique dentro de Quebec, porque también actualmente están teniendo bastantes cambios a sus programas. En este caso, su predominante tiene que ser el idioma francés y Quebec está exceptuado de todos los demás programas canadienses en este caso. Así que bueno, eso nada más para que lo tengan en cuenta. Y luego está la provincia de Saskatchewan, que ya más adelante hablaremos al respecto. Saskatchewan es una de las provincias con más necesidad a nivel migratorio, en este caso sobre todo a nivel profesional. Y en ese sentido, bueno, pues ya estaremos hablando más adelante al respecto, pues en efecto trabajamos con esa área. Así que, bueno, inicialmente cuando vamos a revisar los perfiles migratorios, en este caso, porque muchas personas cuando empezamos dicen, bueno, pues yo tengo 30 años y entonces soy ingeniero civil y entonces califico o no califico, y va mucho más allá de esa parte. Ahorita vamos a ver la estructura
cuáles son las cosas que se revisan y sobre todo ir verificando qué es lo que vamos a ir contemplando. Son muchos los programas canadienses para efectos migratorios. De repente tenemos conceptos distintos, a lo mejor mucho por lo que vemos en redes sociales, lo que leemos de repente en algunas noticias, dependiendo, pues no necesariamente ser la mejor de la información, y mucho se tiene también esta estructura a lo mejor pensada en función de otros países o cómo funciona en otros países el proceso migratorio en este caso. Entonces, de ahí vamos a partir con situarnos para efectos canadienses con lo que implica para Canadá, porque va a ser muy diferente lo que pueda hacer Estados Unidos, lo que pueda hacer Australia, cualquier otro país en este caso, ¿no? Entonces, el sistema migratorio canadiense, pues, es específico del país y en este caso está enfocado a profesionistas, sobre todo personas que tengan niveles educativos, en este caso pueden ser carreras que empezamos en carreras técnicas de 3 años o carreras universitarias, personas que ya tienen incluso niveles más altos, ¿no? Entonces, esto para tenerlo en cuenta porque muchas personas piensan que cuando uno va a llegar a Canadá, tengo que trabajar en lo que sea, o no voy a poder ejercer mi carrera, o ese tipo de cosas, ¿no? Y ya a lo largo de la charla iremos platicando que no es así, es al contrario. Los programas migratorios canadienses están orientados a perfiles, en su mayoría a nivel profesional. Entonces, también este concepto que a veces tenemos en función de no, que Canadá está ofreciendo trabajo y todas estas cosas, no, realmente ese es uno de los procesos más complejos. Canadá está buscando un perfil migratorio que pueda cumplir con ciertos requisitos para que llegue a Canadá con todos los derechos y se pueda insertar de manera más ágil, sobre todo a la parte laboral. Pero para cuando llegas, ya eres un residente permanente, ya eres tratado como cualquier canadiense, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo vamos a trabajar con esa parte. Y como les decía, pues hay bastantes programas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el perfil migratorio. Y para eso, pues se requiere trabajo, se requiere de revisar y primero que nada, tener claro que no, si tú eres soltero o soltera, pues no hay problema, solo se va a revisar tu perfil y listo, ¿no? Pero si tenemos pareja, independientemente de que estemos o no casados, y tenemos hijos o nuestra pareja tiene hijos, entonces el perfil se evalúa en conjunto, es decir, como familia, ya sea la pareja o porque en efecto haya hijos o demás, ¿no? ¿Esto por qué? Porque dentro de los procesos canadienses siempre vamos a incluir a la familia y no aplica el de primero voy yo, veo qué pasa y luego entonces ya vamos viendo, porque si cometes ese error, luego pasa que más adelante, cuando tú ya tengas pues la residencia permanente, ya tengas todo lo que se requiere, no necesariamente vas a poder voltear y decir, ahora sí quiero incluir a mi familia. En este caso, sobre todo con los hijos, se puede perder ese derecho. Entonces, hay que tener claro desde un principio cómo vamos a estructurar esa parte. Eso es importante. Ahora bien, hay casos en los que obviamente no se puede. Si ustedes son papás o mamás solteras, no pasa absolutamente nada, igual pueden postular, no es inconveniente. Hay casos obviamente en los que dices, bueno, yo no tengo la custodia completa de mis hijos en ese momento, no viven conmigo o simplemente no los puedo sacar del país, pero más adelante sí. Entonces, pues previendo ese tipo de situaciones, obviamente hay que hacer las adecuaciones pertinentes, pero eso ya se tiene que tratar dentro de una asesoría porque, bueno, ya se tocan más temas un poco personales y en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo primero es eso y revisar, vamos a revisar varios factores. ¿Por qué? Hay personas que se dedican a una cosa pero estudiaron otra, hay personas que nunca han viajado, hay personas que han tenido ya procesos pues en cuestiones migratorias o han sido deportados o han estado de manera ilegal en otros países o tienen a lo mejor algún antecedente penal o alguna situación médica que se tenga que discutir. Ese tipo de cosas se tiene que revisar con anticipación pues para ver cómo se
se va a trabajar, sobre todo la experiencia laboral, lo que han estudiado, toda esa parte también nos va a llevar a generar un perfil y de ahí poder ver a qué programas específicamente se es elegible, porque de repente puede ser elegible a 1, hay personas que pueden ser elegibles a 3, dependiendo, ¿no? Puede ser diferente el proceso de cada persona y sobre eso vamos a ir tomando en cuenta. Entonces, ya cuando llegamos a una cita que vamos a tener una asesoría, ya para ese entonces recibimos nosotros información pertinente para poder enfocarnos a hablar específicamente de los programas a los que se es elegible y en ese sentido revisar cuáles son los pasos a seguir, los tiempos de procesamiento, cómo se va a trabajar en ese caso específico, porque aunque parezca que somos, no, es que mi amigo también hizo eso, yo también soy contador y entonces ella también es contadora, somos iguales. No, realmente siempre hay cosas que van a variar, incluso a nivel personal, como les digo, son muchísimas cosas las que se toman en cuenta. Y también algo muy importante es tener claro que el proceso canadiense cambia. Lo que es elegible al día de hoy, si tú eres elegible a ciertos programas, pues no necesariamente son los mismos que existieron ni hace 2 años ni hace 3, porque muchas personas también se quieren guiar, no, tengo un amigo que se fue hace 10 años y así ya esos programas no van a existir. Los programas migratorios canadienses están en constante cambio, precisamente por eso la regulación, porque no son estáticos, o sea, van a mantener cambiando. A veces el mismo año hay bastantes cambios a un programa, a veces se mantiene el nombre, pero hay algunos ajustes, a veces continúa así, pero es muy variable. Entonces tenemos que estar pendientes en ese sentido. Y bueno, pues ya en función de eso organizar nuestros tiempos, los requisitos, los costos y demás. ¿Por qué? Porque tampoco hay un menú de precios, no le va a costar lo mismo a todos porque depende, hay personas que tendrán un proceso más ágil, algunas que todavía tienen que trabajar en algunas cosas, también en ese sentido puede ser muy variable, ¿no? Pero la idea es tener desde un principio claro cuáles son los mecanismos que nos funcionan mejor en función a nuestro perfil, ya sea de manera individual o en pareja o en familia, y entiéndase por familia, regreso al punto, nada más nuestra pareja y nuestros hijos o los hijos de nuestra pareja, en principio no se va a cubrir a nadie más como hermanos o a lo mejor papás o abuelos, eso ya viene después en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se va revisando todo. Ahora bien, vamos a utilizar 2 conceptos a lo largo de la charla. Vamos a hablar de visas y de residencia permanente. Visas son temporales, sigo siendo de Ecuador, sigo siendo extranjero, se otorgan por un periodo específico. Y luego está el proceso de residencia permanente, que como su nombre lo dice, es para establecernos dentro de Canadá con todos los derechos que ello confiere, es decir, ya voy a ser tomado en cuenta como canadiense. Ya, así como tú en tu país, si quieres, estudias o trabajas o entras o sales, tú tienes esa libertad porque partes de los derechos que tienes como nacional de ese país. Bueno, como residente permanente, lo mismo. Lo único que no podemos hacer como residentes permanentes canadienses es votar y correr por un cargo público. Eso viene hasta que seamos ciudadanos. La residencia permanente en cualquier programa se otorga por un periodo de 5 años que se puede renovar de manera indefinida o bien cuando cumplas 3 años, si quieres, pues puedes pasar a la ciudadanía en este caso, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta y empezar a hacer esa distinción en este caso. Ahora bien, dentro de las diapositivas que van a empezar a ver, van a ver diferentes imágenes, es mucha la información, vamos a hablar de manera general, pero si quieren ampliar un poco, pueden ir a la página de nosotros, ahí se las deja Luis, www.globalopp.ca, y pueden ir a las diferentes secciones y, por ejemplo, aquí en la parte de trabajo van a ver esa información y lo pueden checar. Perdón que de repente tome té, pero yo estoy hablando desde muy temprano y acá ya son las 8, entonces ya la garganta se me empieza a cerrar. Pero bueno, entonces los tipos de visas hay 3, son turismo, estudio, trabajo.
Más adelante hablaremos de la parte de estudio, pero trabajo es algo importante por mencionar porque la mayoría de las personas quiere trabajar y a veces no se percata que obtener un permiso de trabajo es de las cosas más complicadas. Pese a lo que podemos ver, te digo, en redes sociales y en esto que dicen, no es muy fácil y aquí te van a dar y demás. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí es donde radica la mayoría de los fraudes, desafortunadamente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque en ese sentido, para poder nosotros trabajar en Canadá necesitamos una visa de trabajo. Y para poder obtenerla necesitamos pasar por el proceso que autoriza a la empresa canadiense para contratar a un extranjero. El proceso ordinario, el que corresponde, digamos, por default, es el LMIA, así se llama, Labor Market Impact Assessment. Y en este proceso, la empresa tiene que comprobar que hizo todo un seguimiento de recursos humanos en donde pues se presentó, digamos, toda la información para corroborar que a pesar de que se hicieron todas las, digamos, todo el protocolo de recursos humanos que establece migración, no se pudo, digamos, optar a que un canadiense ocupara esa posición, por ende el extranjero es quien la va a ocupar. Entonces, es un proceso que toma su tiempo y la empresa, más allá de eso, también se le abre una pequeña auditoría financiera, tiene que comprobar pues que va al corriente de sus impuestos, cuántos empleados tiene, cuántos son extranjeros, cuánto te va a pagar, porque no es a decisión meramente de la empresa. Aquí todas las posiciones están clasificadas, hay un compendio enorme que incluso va a tener una renovación ahora en noviembre, y en ese sentido hay que tomar en cuenta porque aquí ya establece, se establece por gobierno, según el tipo de posición que te van a otorgar, cuál es el salario que debes de tener. ¿Ok? Esto para verificar en ese sentido, pues que en efecto vamos a poder cubrir el salario como con cualquier canadiense, no porque eres extranjero, en este caso, pues vas a ganar menos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso también es para asegurarnos. Hay países que tienen ciertos tratados con Canadá, ahí los pueden ver también en la página, son para determinadas profesiones en específico. Los más abiertos tienden a ser el de México, luego ya vienen algunos otros como Chile, Perú. Los dos países que sí tienen programas directos para postular a visas de trabajo son programas especiales que se denominan Work and Holiday en Latinoamérica, solo son Chile y Costa Rica. Entonces, bueno, el resto realmente tiene que inicialmente pasar por un LMIA o luego dependiendo de algunos tratados que puede haber, tratados de libre comercio con el país, y son específicos para determinadas profesiones. Ahí los pueden ver en la página, están desglosados en este caso, pero son muy particulares. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, esa oferta de empleo, hay programas para los que se necesita, ¿ok? Entonces, vamos a ir revisando en ese sentido. Y en este caso, dentro de esa parte, si ustedes de repente están buscando trabajo en línea o demás y llegan a tener una oferta, lo cual puede pasar, no es la cosa así más habitual, no es como la mayoría, pero sí pasa. Nada más consultar, tener claro pues que en efecto es una empresa canadiense, verificar toda esa parte para que ustedes lo puedan tener claro. Nosotros usualmente tenemos asesorías directamente, ya sea incluso con los tres, o sea, estamos nosotros para dar esa asesoría, está la empresa, está a la persona que quieren contratar, nada más para verificar que pues todos estamos en el mismo canal, se van a cumplir con los requisitos por todas las partes para que eventualmente se pueda ejecutar esa autorización y luego ya podemos avanzar a la visa de trabajo como tal en este caso, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta en ese sentido. Ahora bien, ya cuando estamos hablando de los procesos de residencia permanente, ¿ok? Vamos a empezar a revisar los beneficios que ello implica. Entonces,
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Canadá la parte de salud es gratuita. Desde las cosas más básicas, como pueden ser tu doctor de familia, el que vas a revisar porque te dio gripa o este tipo de cosas, hasta ya especialistas o hospitales o exámenes médicos que vas a ir necesitando en este caso. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Hay obviamente cosas que no cubre el sistema, como el dentista, el ortopédico, pero casi siempre los beneficios que tiene tu trabajo, porque también tiene beneficios de salud, pues lo cubren. Entonces, realmente en ese sentido no hay mucho por qué preocuparse. Y de ahí parten en gran manera pues algunos de los requisitos hacia los perfiles para poder ingresar. Entonces ya los iremos viendo, pero bueno, afortunadamente Canadá es uno de los países con una estabilidad económica, es uno de los países con más recursos naturales en ese sentido y tiene una necesidad porque es un país muy grande, ¿no? Pero tiene una necesidad amplia de migrantes, es una ciudad multicultural, entonces, así como llegas tú de otro país y estudiaste otra cosa en otro país y hablas otro idioma que no es inglés o francés, así la mayoría, ¿no? Es un hecho que volteas a ver el de al lado y muy probablemente si llegó a nacer en Canadá, quizás sus papás son italianos o portugueses o de algún otro lado. Es un país también joven en ese sentido, no hay pues ya una, digamos que van de generación en generación, no, realmente no, no es como otros países en ese sentido, ¿no? Entonces, nada más para irlo tomando en cuenta. La parte educativa, pues bueno, afortunadamente los niños tienen, aquí es gratuito desde kindergarten hasta high school, ya eventualmente cuando viene college, universidad, sí tienen un costo, pero realmente son accesibles y todas las provincias tienen sus propios digamos, financiamientos, becas, incluso ya cuando estás estudiando, las mismas escuelas otorgan grants o estas oportunidades para generar, obviamente, también incentivos económicos. Entonces, pues en ese sentido, pero eso ya es cuando seas canadiense, cuando ya seas residente permanente. Para los extranjeros no hay ese tipo de beneficios, desafortunadamente. Entonces, bueno, en este caso, vamos a revisar y bueno, seguimos siendo el país número 1 en calidad de vida, equidad racial, ahí estamos. Es uno de los mejores países para las mujeres, más que nada por, pues, en cuestión de equidad de género, de seguridad laboral, los beneficios que se tienen en caso de maternidad, también uno de los mejores países para el retiro o la crianza de los hijos en este caso, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Vamos entonces ahora a tener claro dónde nos situamos en el mapa con Canadá. Esto es a nivel federal, este es Canadá a nivel federal. Y bueno, pues los territorios que son los que están al norte, y está Yukon, Northwest Nunavut, no vamos a hablar de ellos, esos sí son zonas muy frías, si alguien las quiere tratar ya en una asesoría, pues las revisamos. Y luego están las provincias, que son British Columbia, ahí está Vancouver y Victoria, en Alberta, Edmonton y Calgary, Saskatchewan, las ciudades principales, Regina y Saskatoon, Manitoba, ahí está Winnipeg. Nosotros estamos en Toronto, que es Ontario, pero la capital es Ottawa. Luego está Quebec. Y luego están las provincias del Atlántico, que en este caso son New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, ahí en chiquito, y Newfoundland y Labrador. Esas son las provincias del Atlántico. Lo que ven ahí en cantidades es el salario mínimo por hora. Mínimo, es decir, ese es un salario, pues si vas a trabajar a lo mejor en un café, algo que realmente es iniciando, ¿no? Y bueno, pues aquí se trabaja o se considera la jornada laboral completa 40, a partir de las 30 horas a la semana, pero usualmente es de 40 horas a la semana. Y bueno, en este caso ya trabajo medio tiempo, son las 20 horas a la semana, ¿no? Entonces, los salarios van a incrementar porque incrementan siempre a principios de año en función, pues ahora sí que a la inflación. Entonces, dependiendo de los salarios. Ahora, no confundirnos mucho porque decimos, ay, ahí voy a ganar más, porque se ve más. No, ahí te va a costar más vivir. Entonces, el estilo de vida es muy costoso, ¿no? Por ejemplo, aquí en este momento, una habitación, o sea, un departamento de una habitación, por ejemplo, en Toronto,
pues las rentas son muy altas, ¿no? Ya si bien te fue ahí como en las afueras, ni siquiera céntrico Toronto, ya afuera, ¿no? A lo mejor $1,800, $2,000 te fue bien, y es pequeño, ¿no? Sin embargo, a lo mejor en Saskatchewan, pues con $1,500 se está rentando una casa de 3 habitaciones, ¿no? Y el acceso eventualmente, por ejemplo, a tú comprar tu propia casa o los beneficios que tienen los niños van a ser muy diferentes, ¿no? Depende mucho de la necesidad de migrantes que tenga cada provincia, la flexibilidad que va a tener o en ese sentido cómo se va a ir desarrollando, pero para tenerlo en cuenta también, ¿no? Así que, bueno, ahora vamos a hablar ya de los programas a nivel de residencia permanente. Se dividen en dos: programas a nivel federal y programas a nivel provincial. A nivel federal solo son 3 categorías, son las que pueden ver ahí, que es la categoría de trabajador calificado, experiencia canadiense y trabajador de oficio. Y luego están los programas provinciales, que ahí es donde radica la mayoría de los programas para efectos canadienses. Entonces vamos a revisar esa parte. Y bueno, pues los programas federales inicialmente son los que se conocen más, son los que están en la página de migración. Son las 3 categorías que les mencioné y se rigen bajo un sistema de puntuación denominado Express Entry. ¿Ok? Express Entry no es el programa, así se le llama a este sistema que va a calificar, a revisar los perfiles que se ingresan en alguna de estas categorías inicialmente. Entonces, algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que todos los programas para efectos de residencia permanente tienen puntajes. Y los puntajes se van a tomar en cuenta con factores como tu idioma, tu experiencia laboral, tu edad, tu fondo financiero. Perdón, el fondo financiero no cuenta para puntajes, pero sí se requiere la parte educativa más que nada, ¿no? Entonces, esos son factores que van a considerar. Ahora, cada programa tiene puntajes diferentes, no es el mismo para todos. ¿Por qué son importantes los puntajes o revisarlos con anticipación? Porque no es lo mismo tener un puntaje elegible, es decir, reúne los requisitos mínimos, puedo ingresar mi aplicación, pues eso lo pueden hacer y lo hacen muchísimas personas. El problema al que nos enfrentamos es que para yo ingresar mi perfil ya tuve que generar una aplicación y ya tuve que presentar exámenes oficiales de idioma y yo tuve que hacer evaluaciones educativas y ya tuve que ingresar pues según mi núcleo familiar, ¿no? Todo lo que se requiriera. La cuestión es que ahí ya vamos con un gasto, con un tiempo que se está invirtiendo en este caso. Y si yo realmente no tengo un puntaje competitivo, es decir, estoy dentro del rango de puntaje que están seleccionando dentro de esas categorías, pues no va a pasar nada, porque cuando ingreso a la aplicación no hay nadie viéndole, está dentro del sistema esperando a seleccionarse. Es hasta que me seleccionan que ya realmente pasa ese filtro, funciona mi puntaje y el oficial empieza a revisar. Entonces, precisamente en ese aspecto es que se revisa con anticipación. Si ya tenemos un puntaje, si que se requiere que sea competitivo, en qué podemos trabajar, cuánto tiempo tenemos para trabajarlo, en función, pues, obviamente, de las necesidades de cada quien. Pero en estas categorías va a ser importante la parte del idioma y en general el idioma, esa parte no la vamos a poder evadir en ese sentido. ¿Por qué es importante? Porque para poder trabajar, sobre todo, que es lo que nos interesa, ¿no? Poder llegar, poder trabajar, poder tener un crecimiento económico, no ser productivos, eso también es lo que le interesa a Canadá. Pero para lograrlo, pues tenemos que poder comunicarnos, ¿no? Realmente en Canadá se utiliza el inglés, ese es el idioma predominante. La única provincia en la que el predominante es el francés es Quebec y la única provincia bilingüe es New Brunswick. De ahí en fuera el predominante es el inglés. Entonces, el inglés se califica con un examen denominado IELTS general en Latinoamérica porque es el único que se puede dar allá. Hay otro que se llama CELPIP, pero ese solo se da en Canadá, Estados Unidos o Asia. Entonces, para efectos del IELTS general, se requiere un nivel mínimo de 6 en cada una de las bandas. Ahora,
no se adelanten a dar el examen porque también cuesta. Hay que revisar precisamente cómo vamos con más o menos. Por ejemplo, nosotros ya en una asesoría les explicamos cómo trabajamos nosotros con esa parte, porque ya mis clientes tienen algunos exámenes preliminares, vamos revisando, hacemos algunas recomendaciones. Y hay personas que tienen un tiempo todavía considerable para trabajarlo, hay personas que tienen que agilizar, depende, regreso al punto de muchos factores. Pero la idea no es presentarlo por presentarlo, porque de repente lo presentas, no era el puntaje que necesitabas, pero ya lo pagaste, pero ya hiciste ese gasto, entonces no hay que adelantarse. Pero bueno, ese es el examen que se presenta en Latinoamérica para efectos migratorios canadienses, IELTS general. Y para el examen de francés, si alguien lo quiere utilizar, porque hay programas en los que puede ser que solo hagas uso del inglés o solo del francés, y eso es lo que te favorece, o incluso los dos, dependiendo. Para el francés se presenta en la Alianza Francesa, el examen se llama TEF Canadá, no es el DELF, no es ninguno, se llama TEF Canadá. Y bueno, pues lo ideal es que si tú dices, oye, yo mi nivel de inglés está en intermedio, ya el francés nunca lo he estudiado, entonces sigue trabajando en tu inglés, ¿no? Para que, pues obviamente si ya está ahí, es mucho más probable que a eso le generes un mejor puntaje a tratar de empezar otro de cero, o incluso a, cada quien es diferente, hay personas que realmente se le da el estudio de los idiomas, hay personas que les cuesta más trabajo, y también pues tenemos vida y de repente pues no necesariamente podemos estar las dos cosas al mismo tiempo, entonces dar prioridades según las necesidades de mi perfil. Regreso al punto, no habrá personas que sí tengan que trabajar en los dos idiomas, es muy variable esa parte, pero se requiere, ¿no? Obviamente para trabajar o demás es muy probable que lo hagan en inglés, digo, a menos que vivas en Quebec, que ese es el único lugar donde realmente estarías utilizando el francés en este caso. Ahora, los programas específicamente federales están enfocados a gente un poco más joven, que a lo mejor todavía no tiene mucho graduado, en ese sentido, pues todavía no tiene tanta experiencia laboral. Entonces, no hay que desanimarnos, estos son solo 3 programas, ¿ok? Nada más para que lo tengan en cuenta, pero para que vayan entendiendo cómo se estructura. La edad siempre va a ser importante en el proceso canadiense. ¿Por qué? Porque entre más grandes, más vamos necesitando el sector salud. Entonces, lo ideal es que si tenemos ya la idea de emigrar, no lo dejemos pasar y pasar y pasar y pasar, porque a lo mejor tienes un muy buen perfil, pero pues ahí lo vamos viendo con calma, ¿no? Y después hay mañana y nunca llega el mañana, y ya cuando pasa algo, ahora sí ya lo necesito hacer y ya lo quiero hacer, y ya a lo mejor hay algunos otros cosas en las que tenemos que trabajar aún más porque nos limita quizá nuestra edad. Para estos programas a nivel federal, que son las categorías que, las 3 categorías federales, en este caso son, el mayor puntaje está entre los 23 y los 33 años de edad, ya después de los 33 se empieza a perder un puntaje, ya después de los 41 realmente no se genera un puntaje, entonces en ese sentido, si tú ya estás de los 35 en adelante, pues hay que revisar si en efecto es la postulación que te favorece, o hay algunas que te favorecen más en este caso. Y bueno, esto porque aquí también la experiencia laboral, por ejemplo, se requiere mínimo 1 año de experiencia laboral, tiempo completo, que se pueda comprobar, o a partir de los 3 años, pues ya ahí también ya es como el tope del puntaje. Entonces, si se fijan, pues está estructurada para gente que todavía no tiene mucha experiencia laboral, para gente un poco más joven, en ese sentido. Siempre se va a requerir de un fondo financiero, eso depende del núcleo familiar o demás. Eso ya lo tratamos en una asesoría porque revisamos cómo se presenta, cuándo se presenta, cómo vas a hacer para generar esa parte. No es dinero que le pagues a nadie, es dinero que pide migración, que ya está preestablecido por si cuando llegues no quieres trabajar. Digo, la mayoría no, la mayoría viene, llega y trabaja. Precisamente este perfil, porque también te piden la parte educativa, aquí sí en estos programas de preferencia a nivel universitario, para efectos de Canadá, basta con que tengas un programa de 3 años, eso se considera ya como un programa a nivel bachelor en este tipo de categorías, ¿no? Puede ser personas que tengan maestría o que incluso tengan otro tipo de posgrados, ya se revisa.
y se va verificando para ver lo que estudiaste frente a lo que equivale para efectos canadienses. Ahora, aquí también es importante empezar a tomar en cuenta que en estas categorías a nivel federal participan todas las profesiones, aquí no hay distinción en este caso. Entonces, porque también muchos se preguntan, oye, voy a tener que volver a estudiar y voy a tener que volver a hacer. No, realmente no. Las únicas 3 carreras que sí tienen que revalidar cosas, que sí es un poquito más, digamos, el camino sí tiene que ser un poquito más tomado en cuenta en función de las licencias que se requieren, son la carrera de medicina o todo lo que tenga que ver con medicina, porque eso está regulado por gobierno, lo que tenga que ver con derecho, abogados, toda esa parte, y la parte educativa, aquellas personas que trabajen con menores de edad, es decir, de kindergarten hasta high school, porque son las 3 áreas que regula gobierno en este caso. Eso no quiere decir que van a tener que volver a estudiar todo, no, simplemente cuando ya sean residentes permanentes, pues se van a acercar a las instituciones pertinentes, ya presentarán lo que se requiere y ya les harán saber, por ejemplo, los médicos son una serie de 3 exámenes que se van a ir dando. Los 2 primeros se pueden empezar desde ahora, ese no es problema, ya el tercero tiene que ser cuando sea residente permanente. Las licencias no son cuestión de una compensación económica, voy a generar más, voy a tener esto, no, es para regularte a ti en tu profesión, es decir, que cumplas con los requerimientos conforme a la ley para el cuidado del cliente, del paciente, en caso de negligencia entran seguros específicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya también en las asesorías hablamos específicamente de esas áreas en este caso. El resto realmente no requiere de esas licencias o demás. Sí hay certificaciones que pueden requerir algunos ingenieros, algunos arquitectos, por ejemplo, pero ya es si quieren, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchos clientes, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, que trabajan en despachos de ingenieros o sobre proyectos y no quieren optar a las licencias, porque las licencias son responsabilidades. Entonces dicen, no, yo trabajo, yo puedo ejecutar mi trabajo y hay uno en el despacho que tiene esa licencia y es el que firma. Entonces, eso ya cuando estén dentro de Canadá, conozcan su rubro laboral, según lo que quieran hacer, bueno, pues ya lo van ejecutando, pero no hay inconveniente para ejecutar su profesión. Al contrario, los programas están enfocados a personas que ya tienen este tipo de estudios, experiencia a nivel profesional. ¿Por qué? Porque quieren que al incorporarse a Canadá empiecen a trabajar en esos rubros, en ese sentido. Pese a lo que quizá también se puede tener, digamos, contemplado de repente de manera diferente o pensamos frente a estos oficios u otros factores que son un poco más complejos en ese sentido. Entonces, nada más para irlo teniendo en cuenta en este caso. Habíamos revisado los 3 programas federales. La categoría de trabajador calificado es la más utilizada. Estos programas tienen un promedio de 6 meses de procesamiento. Aquí la cuestión está en reunir los puntajes, en estar bien en este tipo de perfil para poder postular. Y siempre nos vamos a enfocar inicialmente a aquellos programas para los que no se requiera una oferta de empleo. Por ejemplo, en esta categoría de trabajador calificado, Federal Skilled Worker, es en función a tu perfil. Lo que tú ya hiciste, lo que tú ya estudiaste, lo que ya trabajaste, tu edad, tu nivel de idioma, eso por sí solo te va a dar la entrada como residente permanente. Ya cuando llegues a Canadá, desde el primer día tú eres libre de trabajar, de estudiar, de lo que tú quieras, y también tendrás acceso a a trabajadores sociales o en las instituciones de gobierno que te van a ayudar todo el primer año que llegas a Canadá para que con workshops como postular a trabajos, tu resume, si quieres más clases de inglés, si quieres clases de francés, si quieres estudiar accesos a becas, que si vienes con familia, pues los niños que se vayan incorporando a la parte de la escuela, todo lo que se necesite va a estar a la disposición porque regresamos al punto, el interés es que llegues y te empieces a adaptar a tu comunidad, a la parte laboral y sobre todo de la manera más efectiva. Y estos elementos lo hacen posible en este caso, ¿no? Entonces,
En ese sentido, hay otros programas que sí requieren de una oferta de trabajo, como lo que les expliqué al principio, que en este caso, por ejemplo, es la categoría de trabajador de oficio, ¿no? Y luego está la categoría de experiencia canadiense. Esa está enfocada para personas que van a venir a estudiar a Canadá. Y cuando vamos a venir a estudiar, está bien, pero hay que ver qué vamos a estudiar, porque no todo califica. Por ejemplo, si queremos venir a estudiar idiomas, no pasa absolutamente nada. Vengo, estudio el idioma, me regreso y listo. Si voy a estudiar por un periodo menor a 6 meses, pues solo requiero una visa de turista. Pero cuidado, porque después ya no puedo hacer cambios, ya no se puede procesar cambio de estudio, trabajo dentro del país, ya es un poquito más tajante en ese sentido. Entonces, con anticipación, revisar exactamente qué es lo que quiero hacer, cuál es mi intención en ese sentido, y si tengo manera de alcanzar los niveles de idioma que se requiere para estudiar programas que para efectos migratorios son válidos. En este caso, como pueden ser programas a nivel college, que son carreras técnicas, o a lo mejor ya carrera universitaria, o un posgrado, que es lo que más se utiliza, que es un programa de 1 año, son especialidades sobre todo enfocadas a áreas laborales, en este caso, o maestrías. Entonces, vamos a suponer que vengo a estudiar uno de estos posgrados, un programa de marketing, por ejemplo. Bueno, yo tengo, si soy soltera, bueno, tengo derecho a estudiar tiempo completo, tengo a trabajar medio tiempo, y cuando me gradúe tengo derecho a trabajar tiempo completo durante el tiempo que estudié. Y cuando empiezo a trabajar voy a empezar a generar lo que se requiere para empezar a abrir programas no nada más a nivel federal, sino a nivel provincial. Depende mucho dónde vaya a estudiar en este caso. Y entonces todo eso se revisa con anticipación de preferencia, porque también un error muy común de los estudiantes es que desde su país dicen voy a estudiar esto porque en mi país, porque yo tengo que hacer maestría, entonces eso, y aquí son súper costosas y tienen ciertas regulaciones, entonces hay que ver todo con anticipación, qué es lo que quiero hacer, porque el estudio por sí solo no me da la residencia, sino que es una herramienta migratoria para eventualmente poder trabajar, para eventualmente poder pasar a programas migratorios. Entonces de ahí me puedo ayudar. Si tengo pareja, pues mi pareja tiene derecho a venir conmigo, a trabajar tiempo completo, y si tengo hijos que no sean mayores a 18 años, pueden estar cubiertos de manera gratuita para venir también a estudiar en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo eso se revisa con anticipación, porque habrá provincias o cosas que nos van a ir favoreciendo más en este caso, ¿no? Por ejemplo, en esta categoría de Canadian Experience se requiere 1 año completo de experiencia laboral a nivel profesional dentro de Canadá. Entonces, pues hay que ir previendo todo lo que se pueda presentar en este caso, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y ahí también van a entrar mucho los programas provinciales, es donde la mayoría de programas radica, en los programas provinciales. Y regresamos al punto, son muchos, cada provincia tiene sus propios programas, luego también hay programas piloto como los del Atlántico, como el Rural del Norte, diferentes cosas. Hay algunos para los que es indispensable tener una oferta de empleo, como por ejemplo los programas del Atlántico, si los quieres postular desde tu país. Hay personas que ya vinieron a estudiar, están trabajando y bueno, van a entrar a esos programas porque realmente están diseñados, por ejemplo, el programa del Atlántico, el programa Rural del Norte está diseñado un poquito más para personas que ya vinieron, estudiaron, pasaron a su proceso de trabajo y para tratar de retenerlos, ¿no? Entonces ahí también hay que revisar, hay algunos artículos en la página de nosotros, en la sección de noticias, son ahí que habla específicamente de cómo funciona el Atlántico, el programa, así se llama, Atlantic Immigration Pilot Program, y el programa rural, Northern Rural Pilot Program, esos están ahí. Pero bueno, en general los programas provinciales son variables, el idioma pues puede ser menor, en algunos un poquito igual el 6, dependiendo cómo se vayan a dar los puntajes del programa específico. Pero los programas provinciales sí están destinados a personas ya un poco más grandes, jóvenes igual, pero con más experiencia laboral. ¿Por qué? Porque aquí se revisan personas que han tenido por lo menos 5 o 6 años de experiencia laboral, incluso hay provincias que revisan hasta los últimos 10. Entonces, en estos programas tiende a variar la edad, pero las provincias más tajantes con edad son Ontario y British Columbia. Ahí ya realmente no hay programas provinciales, se rigen por el sistema federal. Y en este caso, la edad es de 41
hasta ahí llega. Luego viene Alberta, Manitoba y Nova Scotia, que abarca hasta los 45 años. Luego viene Saskatchewan, que tiene la edad hasta los 50 años en este caso. Luego New Brunswick, Prince Edward Island, que es hasta los 55. Y por último Newfoundland hasta los 59. Ya después de los 59, ahí sí ya no hay más. En este caso, regresamos al punto, ya entre más grande, pues ya vamos más encaminados a necesitar más el sector salud, a ya pensionarnos, a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo tomamos en cuenta. En estos programas provinciales, como les digo, hay programas en los que simplemente en función a nuestro perfil podemos ingresar. Por ejemplo, Saskatchewan tiene una lista de alrededor de 200 ocupaciones en demanda, y es en función a tu perfil, en función a un puntaje, en este caso para ingresar directamente como residente permanente. En ese sentido todo se revisa, o ya cuando estamos dentro de una asesoría, por eso es importante, y ya les va a platicar en un tantito Luis precisamente qué vamos a requerir, por ejemplo, cuando revisamos un currículum o resume, como le llamamos nosotros. Aquí la parte educativa sí puede abarcar carreras técnicas, pues igual universidad, maestría, o personas que ya incluso tengan doctorado, ¿no? Y siempre va a estar incluida la familia dentro de los programas. Aquí les pongo algunos salarios. Ojo, es una selección random de las posiciones, simplemente es como de las que a veces nos preguntan un poco más y listo. No quiere decir que unas estén más demandadas que otras, no. Simplemente quisimos ahí poner algunos ejemplos de salarios, en este caso, en algunos tipos de posiciones, por ejemplo, la parte de asistencia administrativa. Por lo regular, en los salarios vamos a trabajar con el salario medio o promedio. En este caso, ese es el salario por hora. Entonces, bueno, si trabajas 40 horas a la semana, pues ahí lo multiplicas por 52 semanas, eso te da tu salario anual. Construction managers, ahí por ejemplo están los ingenieros civiles, todas las personas que trabajan en la parte de proyectos de construcción en diversos tipos de construcción, toda la parte contable, financiera, auditores, analistas, también ahí está en lo que menciona financial auditors, porque esos son grupos, no la posición como tal. Dentro de esos grupos pues hay diferentes cosas. Ahí está también toda el área de marketing, relaciones públicas, advertising, ¿no? Toda la parte de IT. En ese sentido, ahí van revisando. Entonces, esto es nada más como para que tengan una idea de cómo se establecen. No son salarios que uno ponga como quiere, no, simplemente ya Canadá los tiene todos especificados en función a la clasificación que se tiene en este caso, ¿no? Entonces, para que lo vayan revisando. Dentro de la página pueden revisar la sección de noticias, ahí colocamos noticias cada semana, ya se las pasó incluso Luis en el chat. También tenemos una sección que se llama Moving to Canada, ahí vamos a revisar, por ejemplo, ya cuando sean residentes permanentes, qué beneficios tenemos ahora sí, para ya traer a nuestros papás, a nuestros abuelos. En ese sentido vamos a tener algunos artículos al respecto. Y bueno, pues aquí está nuestra información. Vamos a, en este caso, si quieren revisar o tener una asesoría, ahí está el correo info@globalopp.ca, nuestras redes sociales. En este caso, igual ya se los dejaron en la sección del chat para que los tengan disponibles. Y bueno, pues voy a dar lugar a Luis con alguna información. Las personas que tengan algunas preguntas, creo que tenemos algunos minutos para poder hacerlas, las pueden ir dejando en el chat, yo las voy leyendo y ya sobre eso vamos contestando en este caso. Y bueno, pues nada más en lo que voy leyendo, si es que hay preguntas, las vamos poniendo ahí y pues le cedo la palabra a Luis para que hable respecto a esa asesoría. Bueno, pues gracias, Mildred. Sí, es bastante información. Vamos a que te dé un pequeño respiro. Para aquellas personas que desean tener una consulta con nosotros o que desean ser evaluados por Mildred, esta consulta tiene un costo de $158 canadienses, en la cual se evalúan el perfil o los perfiles de usted o de su pareja, para que con base en ello Mildred les pueda indicar cuál es el programa o los programas a los cuales puede aplicar directamente, las provincias, los costos, lo que necesitan hacer
qué tienen que hacer y toda la información es en esa consulta que dura aproximadamente 1 hora. Para esta consulta pueden ponerse en contacto conmigo a info@globalopp.ca o lgarnica@globalopp.ca para enviarles la información acerca de lo que necesitan enviar, porque necesitan enviar sus resúmenes con ciertas especificaciones, más y aparte llenar un formulario que se les envía, así como poderles enviar toda la información a una de las asistentes de la licenciada y con ello puedan indicarles si necesitan mayor información. Me parece que no hay muchas preguntas o no hay preguntas, creo que todo quedó muy claro. Aquí ya son las 9 de la noche, entonces agradecemos a ustedes su participación. Hay algunas preguntas en el chat, Luis y Mildred. De repente ya las hemos abordado. Por ejemplo, alguien Sí, preguntaba, ya. ¿sí? Sí, ya les di respuesta durante el Perfecto. proceso. Sí, ya, o sea, sí las vi, y ahí les fui respondiendo a Abordando. quienes presentaron, y así los que tuvieron ahí preguntas, ¿no? Ok, perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda que puedan resolver Mildred y Luis. También lo que pueden hacer es enviarla directamente a nuestros emails y con mucho gusto, si pueden surgir alguna otra duda, pueden enviarla y poderla resolver. ¿Cuánto tiempo se coordina la cita? Bueno, normalmente dura o tienen un periodo de gracia de 3 semanas para poder tener la cita con Mildred. Obviamente se paga, se mandan los currículums, se manda la información a las asistentes, ellas en 24 horas rectifican, les indican si necesitan alguna otra información y si todo está bien, se concreta la cita y esa es aproximadamente 3 o 4 semanas después de que se realizó el pago y la información, ya que Mildred tiene más o menos 3 o 4 semanas llenas en cuestión de citas. Y eso yo creo que es la respuesta a Diego. El arraigo que se necesita para ir a una vía de estudios, me parece que Mildred también ya lo comentó acerca de los estudios. No, el arraigo a lo que se refiere, eso ya se ve en la aplicación porque depende, no sé cuál es tu núcleo familiar, o sea, no sé cuántos son ni nada. Y de la manera en la que se demuestra, pues ya la revisamos también según el perfil en este caso, ¿no? Dependiendo de los factores también económicos. Depende mucho del dónde te vas a situar en este caso, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de IT, para las personas que preguntaban, realmente la parte de IT o área de sistemas, como tú lo llamas, es una de las, en este momento ya es una de las ocupaciones más demandadas. Realmente no, casi todas las provincias ya tienen un programa específico para personas que estudiaron o que trabajan sobre todo en IT. Hay algunos más abiertos que otros, ¿no? Como Saskatchewan, pues es en función a tu experiencia, no necesitas oferta de empleo, puedes postular directo, ¿no? Hay otros que están restringidos a personas que ya hayan trabajado en esa provincia o demás, hay variables en este caso, ¿no? Pero bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias también a Joana, a la escuela, a la universidad en este caso por el espacio y bueno, pues espero que haya sido de utilidad lo que se conversó y ya cualquier cosa pues nos pueden escribir, ya sea preguntas o demás, o ya los estaré conociendo si alguien va a tener algún tipo de asesoría en este caso. Bueno, la asesoría, sí, en la asesoría les van a indicar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, de qué forma van a trabajar, cómo lo van a planear, si es necesario, ellos lo van a llevar de la mano, entonces cuando manden la información o el email, se lo envío con mucho gusto y le mando esa información. Gracias, ingeniera Joana, por todo esto que trajo a los estudiantes. Créanme que es un gran esfuerzo por parte de este departamento, ya que no toma un día el hacerlo, toma bastante y se les da de forma gratuita a ustedes cuando en muchas ocasiones estos seminarios también se cobran. Frecuentemente se dan otro tipo de seminarios, de hecho daremos uno en la Cámara de Comercio del Perú y en otras instituciones por si desean también verlos y agradezco mucho el tiempo y la dedicación del departamento.
Gracias a ustedes, Luis y Mildred, por toda la información. Estoy segura que a muchos de nuestros graduados les va a ser muy útil y seguramente ya se estarán contactando con ustedes para mayor información. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Espero que haya sido de utilidad y pues que ustedes puedan considerar este fabuloso país como un destino de profesionalización. Así que Gracias. muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.